Y a continuación seguimos con el programa y sería el turno del profesor Zapata Durán, que es profesor de la Universidad La Salle Pachúa y tiene publicaciones en diversas ramas del derecho, entre otras cosas es además doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, si no tengo aquí una apuntado. ¿Vale? Entonces, el profesor Zapata se conecta y va a intervenir de forma virtual, tampoco ha podido estar aquí. La ponencia que tenía para exponer el día de hoy lleva intitulada La vulnerabilidad de los derechos de las mujeres, especialmente en México, una consideración a la violencia contra la mujer. El poder hablar sobre la violencia de las mujeres es un tema que día a día nos tiene en boga, más en el caso mexicano. Desgraciadamente podemos observar que la violencia contra las mujeres es un tema que va aumentando. Podríamos preguntarnos si esto tuviera que ver o esto fuera un motivo incesante sobre una falta de legalidad o de normatividad en relación a protección a este grupo tan vulnerable. La respuesta tendría que ser que no. En México tenemos algunas leyes que se dedican precisamente a darle esa protección a los derechos de las mujeres. Desde la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la firma de dos importantes tratados internacionales, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De igual forma, estas leyes fueron bajadas estos tratados internacionales fueron bajados al derecho mexicano y se ven plasmados en una ley tan importante como es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación igual promulgó un protocolo para poder juzgar con perspectiva de género. Días después, derivado de diversas situaciones sociales, han aparecido nuevas leyes para la protección precisamente de las mujeres y que puedan vivir sin violencia, como es la violencia digital y que la conocemos como la Ley Olimpia, o bien la Ley de Protección como es la Ley Ingrid. Todas estas leyes podrían ser todo un marco jurídico aunado a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como campo algodonero, en donde se sentencia precisamente a México a dar una mayor protección a los derechos de las mujeres, dado que ahí es cuando nos damos cuenta de la vulnerabilidad que ellas tienen. Sin embargo, esto y aún todo el orden jurídico no ha sido posible, no se ha logrado. Pudiéramos hablar que durante el periodo de la pandemia los índices de violencia contra las mujeres pudieron haber bajado, pero simplemente estas pueden ser muchas de las ocasiones cifras que sean vanas. ¿Por qué? Porque uno de los detalles que hubo es que dentro de la pandemia tampoco hubo carpetas de investigación, tampoco hubo realmente denuncias en contra de muchos de los casos, lo cual en el índice del INEGI pudo haber bajado los índices. Sin embargo, podemos hablar que para los últimos años el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años y más han sufrido violencia en México, de las cuales el 51.6% ha vivido un daño psicológico, el 49.7% violencia sexual, un 45.6% violencia comunitaria. Las comunidades indígenas es donde en ocasiones más violencia podemos encontrar. Y un desgarrante 39.9% de estas mujeres han vivido violencia de pareja. Lo más triste de todo es que hoy en México podemos decir que en el primer semestre del año 2022 contamos con 493 casos de feminicidio. Tan solo en junio, en un solo mes, 89 mujeres fueron víctimas de este delito. Realmente, con cifras como estas podemos hablar que estamos dando una protección realmente a los derechos de las mujeres. Podemos decir que realmente en México ser mujer es que se le protejan sus derechos. Si esto fuera real, entonces no nos encontraríamos con casos tan desgarrantes como los últimos que hemos vivido en México, en donde una madre que está buscando a su hija que la desaparecieron, el caso Esmeralda, simplemente al poco tiempo de estarla buscando, llegan unas personas y la matan en el lugar de los hechos. Tenemos el caso de Devani, que fue famoso a nivel internacional, en donde una chica a medianoche sale, es dejada por un transporte público, no se vuelve a saber nada de ella y la fiscalía del estado donde se llevan a cabo los hechos, lo que manifiesta es que sale corriendo, cae a una cisterna y muere. Los expertos internacionales determinan que toda la carpeta de investigación estuvo viciada y que no fue así.
que realmente Devani fue víctima de un feminicidio. Casos tan agobiantes como esos son los que hoy podemos vivir en México. En aras de la ODS 5, realmente el derecho mexicano y realmente las autoridades en México hay y tienen que tener un gran compromiso para poder realizar una verdadera protección y que en México el ser mujer no sea peligroso. ¿Nos hacen falta leyes? No, no nos hacen falta leyes. Hace falta voluntad tanto de la política mexicana como de muchas de las instituciones que se encargan de la protección de los derechos de las mismas para que ellas, las mujeres, puedan vivir en México sin violencia. Es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Zapata, y le agradecemos que haya puesto este problema, ¿no? Este auténtico drama encima de la mesa con esas cifras que nos hacen pensar y reflexionar sobre un problema que no es particular de México, pero desde luego los números que pone encima de la mesa son bastante signos. Sin más dilación, porque vamos un poco tarde, vamos a continuar ahora con el profesor García Molina, pero antes quería mencionar simplemente que, como habréis podido apreciar, nos hemos saltado al profesor Enrique Letelier Loyola, que también iba a intervenir en esta mesa, pero que por motivos de salud no va a poder hacerlo, pero bueno, en todo caso, pues contaremos con él seguramente en futuras ocasiones. Bien, ahora, como decía, es el turno del profesor García Molina, al que todos conocéis, pero por si acaso hay alguien que no lo conozca. Es profesor ayudante doctor de la Universidad de Cádiz, acreditado profesor contratado doctor, que actualmente está en Salamanca por una estancia de investigación. Y bueno, tiene otra serie de méritos que no hace falta enumerar porque ahí vamos a perder mucho porque tiene demasiados, ¿no? Entonces, sin más dilación, va a exponer su ponencia sobre el defensor de los derechos de las personas con enfermedades crónicas. ¿No? ¿Qué estás viendo? No, perdóname. El defensor judicial de las personas menores de edad. ¿Me pasas el micro? Sí. No pasa nada. Gracias por tu presentación, José. Bueno, pues efectivamente, yo voy a intentar ser lo más ligero posible porque se queda un más de tiempo y por varios motivos. Bueno, en primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo al director de este congreso, el profesor Álvaro Alarcón, que fue mi director de tesis, mi jefe, pues haber invitado directamente a este congreso, ¿no? Después, por supuesto, a José por sus palabras y, bueno, y a todo el equipo, a todos los compañeros que están haciendo posible la realización del mismo. Luego, en segundo lugar, quisiera agradecer al Ministerio de Universidades y de la Unión Europea, en los fondos Next Generation, pues porque a través de estos fondos son los que estoy haciendo en la estancia de la Universidad de Salamanca, a la que ha hecho referencia el profesor José Caro, y en el seno de la cual se está realizando esta investigación, ¿no? Y les decía que precisamente no me voy a extender demasiado porque es una investigación incipiente que apenas está comenzando y que pues tendrá su desarrollo en los siguientes meses. Y luego hay otro segundo motivo, que el segundo motivo consiste en que la siguiente mesa intervendrá una profesora que se encuentra aquí en la sala, que es María Blandino Garrido, que va a hablarnos sobre el defensor judicial de las personas con discapacidad, siempre que el moderador le dé tiempo para hacerlo. Y es un tema que se solapa o que tiene bastante que ver con el tema que yo traigo hoy, ¿no? Que es el tema del defensor judicial de las personas menores de edad. Porque la regulación, tanto para las personas menores de edad como para las personas discapacitadas, tradicionalmente discapacitadas, bueno, pues es similar, ¿no? Y por eso yo, para no hablar sobre exactamente el mismo tema, voy a tocar otra perspectiva un poco novedosa sobre el defensor judicial de las personas menores de edad. Y le digo esto por lo siguiente, vamos a ver. El defensor judicial es una figura que vela por los intereses del menor en caso de que haya un conflicto de intereses con sus padres, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Quiénes son los menores de edad? Pues los menores de edad en España son los que tienen menos de 18 años, porque así lo dice la Constitución y dice el Código Civil. Bien. ¿Qué sucede? Que el defensor judicial tiene una regulación
bajo mi punto de vista, caótica, ¿eh? Y esto es un poco una conclusión que yo ya voy adelantando, que lo iré haciendo durante la intervención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se menciona y se regula al defensor judicial en múltiples normas de nuestra legislación, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, pero también, y aquí un poco viene la novedad, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. ¿Y por qué digo esto? Pues porque normalmente cuando hablamos del defensor judicial, a todo el mundo se nos ocurre pensar en el proceso civil. Sin embargo, el defensor judicial también tiene cabida, también tiene intervención, al menos en España, en el proceso penal. Esto es una cosa un poco estudiada también incluso hasta por la doctrina, que no se ha centrado mucho en ver la intervención del defensor judicial, en este caso de los menores, en un proceso penal, ¿no? Y por eso me voy a centrar yo principalmente ahí, ¿no? Claro, esto hace que no haya un estatuto jurídico único del defensor judicial. ¿Por qué? Pues porque va a ser diferente la regulación en el proceso civil y en el proceso penal. Luego, esto ya supone una complejidad a la hora de abordar este tema, ¿no? Y eso nos afecta a que la competencia, la legitimación, etcétera, para solicitar o para acordar el nombramiento de ese defensor judicial, pues va a ser diferente en un sitio, en un proceso u otro, ¿vale? Como digo, del defensor judicial de las personas menores de edad en el proceso civil, ahí no me voy a detener porque la regulación, que está fundamentalmente en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Ejecución Voluntaria, ahí principalmente, pues lo vamos a ver posteriormente con la intervención de mi compañera María Blandín, ¿no? ¿Qué decir de aquí? Bueno, pues sobre la intervención del defensor judicial en el proceso civil, lo que hay que decir es que defensor judicial yo creo que no es. No habría que calificarlo como tal, porque sí es verdad que tradicionalmente era el juez el que nombraba a ese defensor judicial, pero ya desde hace muchos años no es el juez el que nombra al defensor judicial, sino que es el secretario judicial, que ahora se llama letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Entonces, es un funcionario, digamos, del juzgado, pero no es el juez. Yo no sé hasta qué punto debería ser el juez el que nombrara al defensor judicial. En mi opinión, debería ser el juez. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que en los últimos años en España se le ha dado mucho protagonismo a esta figura que tradicionalmente se llamaba secretario judicial, pero ahora se llama letrado de la Administración de Justicia. Y se le ha dado cada vez más competencias, más funciones, sobre todo principalmente en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, a la que he hecho referencia, que es donde se regula precisamente esta figura del defensor judicial, ¿no? Para mí esto es negativo. ¿Por qué? Pues porque cuando el secretario judicial nombra a un defensor judicial, tiene que decidir sobre si hay conflicto de intereses en ese caso. Entonces, ¿y quién es el secretario judicial para decidir sobre esa cuestión? Yo creo que eso excede las funciones que debe tener el secretario judicial, que fundamentalmente, para los que no sois españoles, es dirigir la oficina judicial y dar fe pública de lo que sucede en el juzgado. Básicamente eso es lo que hace el secretario judicial. Y yo creo que esto sucede con mucho, ¿no? Ese problema sucede también en otros ámbitos de esa ley de jurisdicción voluntaria a la que he hecho referencia, que regula esa ley muchas cuestiones que afectan a las personas vulnerables. Y el secretario judicial tiene ahí un protagonismo que yo creo que no debería ser, ¿no? También sucede otro, aunque no tiene que ver propiamente con el tema, con la defensa a través de abogado y procurador, ¿no? En esa ley de jurisdicción voluntaria se dice que prácticamente en todos los expedientes que afectan a las personas vulnerables no hace falta acudir con abogado y procurador. Y sin embargo, para cuestiones mercantiles, la propia ley dice que entonces ahí sí, no tiene sentido, ¿no? Tendría más sentido que para garantizar los derechos de las personas vulnerables, pues en esos expedientes hiciera falta abogado y procurador. Pero bueno, por lo tanto, este es un aspecto que yo entiendo que debería mejorarse, ¿no? También incluso la propia redacción actualmente del artículo que regula el defensor judicial del menor en el proceso civil, pues habla, por ejemplo, dice que cuando haya un conflicto entre el padre y la madre, ¿no? Con respecto al hijo. Bueno, pues ahí también eso seguramente se trae que cambiar en el futuro y decir los progenitores o algo así, sobre todo viendo que puede haber dos padres, dos madres, en fin, que esto está cambiando, ¿no? Bueno, no me detengo más en el proceso civil por lo que hemos comentado y me voy al proceso penal, ¿no? Donde también puede intervenir el defensor judicial. Y además el defensor judicial en el proceso penal puede tener un protagonismo múltiple, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar presente o se le puede nombrar en un proceso penal de adultos en el que haya un menor que requiera, digamos, asistencia y se le nombre, digamos, al menor, pero también puede nombrarse en un proceso penal de menores,
¿no? Es decir, en un proceso penal de menores es posible que nos encontremos con que se nombre un defensor judicial porque haya un menor que lo requiere, ¿no? Y luego también, a su vez, nos podemos encontrar con que el defensor judicial se nombre tanto al agresor como a la víctima en un proceso penal, ¿vale? Es posible, ¿vale? Cuando haya conflicto de intereses con sus padres. Incluso, se me ocurrió a mí, preparando la intervención, podría darse el caso de que en un proceso, vamos a suponer, penal de menores, donde haya dos menores que se hayan agredido, que hayan sufrido algo, y puede haber otros imputados, no sé, pues se tenga que nombrar a defensor judicial tanto para uno como para otro, en las dos posiciones procesales. No sé, eso quizás se podría dar. Bueno, la regulación del menor de edad como sujeto pasivo del proceso penal al que se le nombra un defensor judicial es relativamente reciente. Fue una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de hace unos años que dice que en caso de que se detenga a un menor de edad, si sea el sujeto pasivo, la policía detiene a un menor de edad, pues tradicionalmente en España habría que avisar a los padres, para que los padres supieran, mira, se ha detenido a su hijo, y también había que avisar al Ministerio Fiscal, ¿vale? Esto ha sido tradicional en España. Pero ahora la ley dice que en caso de conflicto de intereses con quienes ejerza la patria potestad, es decir, en caso de conflicto de intereses entre los padres y el menor, pues se le nombrará a un defensor judicial. Y aquí a ese defensor judicial se le pondrá en conocimiento, derecho y del lugar de la detención del menor. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice aquí la Fiscalía en este caso? Dice, bueno, es que si el menor está detenido, mientras que nombramos un defensor judicial, etcétera, eso tarda mucho tiempo en hacerse. Esto no es una cosa rápida. Entonces, esto va a ser difícil de llevar a la práctica, ¿no? Esto que aparece aquí, ¿no? Y además contradice con lo que tradicionalmente ha dicho también una norma, que es la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor, que lo que decía era que en caso de que el fiscal viera que había conflicto entre los padres y el menor, un segundo fiscal, porque en España quien investiga en menores es el Ministerio Fiscal, se encargaría de defender los intereses del menor. Entonces hay un poco una contradicción entre la nueva regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con respecto a lo que ya había en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, ¿no? Además, otro hecho curioso es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice se le nombrará, pero no indica quién le tiene que nombrar al menor que está detenido y que pueda haber un conflicto de interés con sus padres a ese defensor judicial. ¿Quién tiene que ser? La policía. La propia policía tiene competencias para eso. Lo tiene que hacer el juzgado. Da tiempo que el juzgado lo haga porque el menor está detenido y el tiempo de detención es limitado, ¿no? Lo tiene que hacer el fiscal. Pues la ley no da respuesta realmente para eso, ¿no? Bueno, y luego también, claro, todo eso es una reflexión que tendrá que hacer quien le toque decidir sobre el conflicto de interés, ¿no? Ese conflicto de interés, ¿cómo tiene que ser? La ley tampoco te da unas pautas. Es verdad que la jurisprudencia en materia civil sí ha dado un poco unas pautas sobre cómo de grave tiene que ser ese conflicto de interés para que sea necesario nombrar un defensor judicial, si el conflicto de interés tiene que ser actual o pasado, o si el conflicto de interés tiene que tener relación con ese pleito o tiene que ser o no, y ya con eso vale. En fin, bueno, ahora hay varias instrucciones, ¿no? Bueno, y luego está otra posibilidad que es la de el menor como víctima, es decir, a un menor que sea víctima a que se le tenga que nombrar a un defensor judicial, ¿no? Esto está regulado en la Ley Orgánica de Protección Jurídica de los Menores y en la Ley de Estatuto de las Víctimas del Delito, ¿no? Y se piensa, el supuesto digamos típico sería, bueno, el supuesto típico anterior sería el hijo que le pega a los padres. Entonces está detenido el niño y por eso hace falta mandarlo a un defensor judicial porque sus padres son las víctimas, ¿no? En este caso sería el menor la víctima, ¿vale? Vamos a suponer que es un menor que ha sido víctima de abusos sexuales, ¿vale? Por parte de un familiar, que suele ser lo normal además, ¿no? Y entonces, claro, la familia puede ser que defienda al agresor y no al niño, y por eso es necesario mandar a un defensor judicial, ¿no? Entonces la ley dice aquí que es el fiscal el que debe recabar del juez o tribunal el que se nombre un defensor judicial, ¿vale? Claro, y aquí encontramos una contradicción también con la regulación del proceso civil, porque les acabo de decir que en el proceso civil quien nombra al defensor judicial es el secretario judicial. Sin embargo, aquí la ley dice que en el proceso penal tiene que ser el juez, que yo creo que es lo que debería ser, ¿no? Bueno, pero esto es una contradicción, ¿no? También dice la ley que bueno, ya detalla, digamos, en qué supuesto es necesario nombrar un defensor judicial, ¿no? Cuando haya ese conflicto de intereses.
Y luego habla también de que las oficinas de asistencia a las víctimas tienen que informar a las víctimas menores de edad de esta posibilidad, ¿no? Es decir, de la posibilidad de que se nombre un defensor judicial, ¿no? Bueno, a la hora de también preparar la intervención, pensaba quién podía ser ese defensor judicial, porque claro, si se nombra como defensor judicial a un familiar, siempre va a estar la sospecha, o puede estar la sospecha de que realmente de ese familiar que ha sido nombrado defensor judicial no sea imparcial y esté a favor del agresor, por ejemplo, del delito, ¿no? Entonces, ha habido autores que han propuesto, ya hace tiempo, propusieron que esta figura del defensor judicial la asumiera abogados, ¿no? Abogados de oficio, por ejemplo, o abogados de designación, pero también es verdad que ahí hubo bastante polémica doctrinal de autores que no estaban de acuerdo con que fuera un abogado, ¿no? Por lo menos por sistema, ¿no? Y luego, varias preguntas también que me hacía a la hora de preparar la intervención y que estoy pendiente un poco de ahondar en ellas, ¿no? Que yo simplemente le dejo ahí un poco planteado para que vean, digamos, los problemas que se pueden derivar de esto, ¿no? Si en el proceso civil el secretario judicial nombra un defensor judicial y luego eso da lugar a un pleito civil, ¿vale? Y en ese pleito el juez que está enjuiciando el caso ve que ese menor no está bien defendido porque el defensor judicial no está defendiendo sus intereses, ¿qué hace el juez ahí? Porque a él no le corresponde en el proceso civil nombrar defensor judicial, lo tiene que nombrar el secretario judicial. Entonces habría, digamos, un choque de intereses entre la decisión del secretario judicial que ha dicho usted va a ser buen defensor judicial y el juez que está viendo que no, cuando ya hay un pleito, ¿no? Y luego también otra pregunta que me hacían es si hay un pleito, o sea, si hay un conflicto y ese conflicto genera un proceso civil y también un proceso penal, que están, todo está unido, ¿vale? Y en el proceso civil el secretario judicial ha designado a un defensor judicial X y en el proceso penal es el juez el que tiene que nombrar el defensor judicial, como hemos visto. Entonces aquí se pueden tener dos defensores judiciales en menor, o sea, uno para el proceso penal y otro para el proceso civil que sean independientes, o el hecho de que el secretario judicial en el proceso civil, por ejemplo, haya designado a un defensor concreto, vincula de alguna forma al juez a la hora de en el proceso penal designar a un defensor. No sé si me explico, es un poco complejo, pero que bueno, que esa relación entre el defensor judicial civil y el defensor judicial penal, yo creo que esto, hasta lo que yo he podido ver hasta ahora, nadie lo ha abordado y creo que en la práctica se pueden plantear ahí problemas interesantes, ¿no? En esas relaciones, ¿no? Así que no me extiendo más y pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, profesor García Molina. Enhorabuena por la intervención tan exhaustiva y tan técnica. Sin más dilación, continuamos con la siguiente mesa del Congreso. Hemos dado un poco de tiempo para ajustarnos al plan previsto. Ahora comienza la mesa sexta, que lleva por título La defensa de las personas con discapacidad.